estar reunidos. Hace 22 años, 3 amigos de Huego, Francisco Chapela García, José Fariña Verdeal y José Castro Fere, decidieron celebrar el primer 25 aniversario de la Quinta del 69. Desgraciadamente, al igual que otros compañeros, José Fariña Verdeal ha fallecido. Lamentamos, al igual que todas las pérdidas que tuvimos, este año pasado se han marchado dos y lamentamos el tema. Pero bueno, tenemos que continuar. Dentro de 3 años celebramos el 50 aniversario. Sepan ustedes que estamos dando pasos para pasar ese día de una forma especial. En este momento tenemos varias acciones, pero una de las más firmes por el momento es el balneario de Montiel. Cara alegre, como se ocurre. Los cuales pasaremos todos los sábados, el domingo y el domingo. Ahí está. Fili morreu. Fili morreu. No, jubilou, some. Y el domingo tenemos que estar sentados 120 personas. Y en 10 minutos, si no estamos callados y no atendemos, es imposible que se explique lo que hay que hacer. Ahí está, acá está. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a pasar lista de todos los aquí presentes. José Castro Freire, presente. José Real Solillo, Manuel Vilas Riobó, Marcial Lorenzo Pastoriza, Manuel Hermelo González, Vicente Parada Pastoriza, José Vázquez, Rafael Franco, Manuel Gallego, Manuel Salgueiro, el jefe de las gaseosas, José Manuel Sotelo Val, José del Río Argibay, Javier Portela, José Sotelo Marino, Celestino Riales, Salvador Currás, José Rigo Portela, Segundo González Gallego, José Vilas Portela, Vicente González Riego, Fernando Vélez Solla, Agustín Iglesias, José Ramón González de la Fuente, Manuel Martínez Barreiro, Eugenio Iglesias, José Benito Pereira, José Pequeño Moreno, Manuel Conde Pastoriza, Luis Ríos, Chispas, A ver. Manuel Agís, Marcial Paz, Miguel Gómez, Javier Gil, Ramón Domínguez Ranz, José Luis Díaz del Melo, Presente. No salgo. José Luis Hernández Iglesias, Manuel Meira Loina, Marcial Piñón Moldes, Manuel Otero Barcia, Francisco Chapela García, José Lorenzo Gutiérrez, Cándido Vicente Buceta, primo de Cándido Vicente, Elías Riva Duya, Manuel Soria, Rafael Díaz, Servando Guín Barreiro, Benito Martínez Rodríguez, Jesús Lemos Otero, Está aquí, está presente. Antonio Rialbarros, ¡Dano forancho, compadre! Vale, tío, vale, que ben saliche. de contar con un gobierno È figlio di que Sicilia. va a ser dentro de unos meses, por lo que tenemos aquí, de 21 meses y final de la vida. Tranquillo, tranquillo. Vamos a decirle, para ir un poquito rápido, que el estado de cuentas corresponde. Menos prisa, que hay 16 personas trabajando todo el año, para que ahora se tenga prisa en 3 minutos. Por favor, respeto a quien trabaja para todos ustedes durante todo el año. Ingresos 8.615 euros, gastos 8.489 euros, ingresos menos gastos 26 euros, saldo anterior 2.676,50 euros, saldo actual a 31 de diciembre de 2015 2.702,50 céntimos.
La Comisión está preparando los estatutos como anticipación a la celebración del 50 aniversario. Y esto tiene que ser como mínimo oficialmente 2 años antes de la celebración para pedir subvenciones al Sur de Galicia y la Diputación, si corresponde y si puede dar. Por lo tanto, estamos preparando los estatutos y aquí a mi lado está el que va a ser, porque así lo consideró la Comisión, pero ustedes ratificarán, porque esta comida va a servir como Asamblea General, ratificarán lo que la Comisión ha decidido. La Comisión que ha presentado y preparado los estatutos ha decidido lo siguiente: acta de constitución, entidad sin ánimo de lucro, quintos del 69. En el municipio de Bueu, provincia de Pontevedra, siendo las 11 horas del miércoles 12 de octubre de 2016, se reúnen las siguientes personas: José Castro Freire, Miguel Gómez Artier, Carlos Costa García, José Antonio Santiago Camayo, Marcial Paz Azanes, por favor silencio, Isidro Barbeito Domínguez, Juan Vega Cancelas, Javier Gil Collazo, Segundo González Gallego, Antonio Portela González y José Rey Domínguez. Bueno, no vamos a leer todo porque si no tendríamos para vamos a pasar esto. Y todo está presentado, pero bueno, porque con ustedes que no, si no tenemos equipo de eso. La comisión, que será ratificada por la Asamblea General, esta, dice lo siguiente: presidente, José Castro Freire; vicepresidente, Miguel Cures Artier; secretario, Carlos de Costa García; tesorero, José Antonio Sotelo Gamayo; vocales, Marcial Paz Azanes, Isidro Barbeito Domínguez, Juan Vegas Cancelas, Javier Gil Collazo, Segundo González Gallego, Antonio Portela González y José Rey Domínguez. Muy amable. Por lo tanto, si ustedes consideran que esto está bien y dan el aprobado, consideremos que sirve como Asamblea General y se ha aprobado el tema. Queda pendiente de que en la Junta de Galicia den el visto bueno a la aprobación y remitan los estatutos una vez aprobados. ¿Consideran ustedes que está bien esto? Perfecto. Entonces,